Muy buen día. Les explicaré la instalación y el desarrollo de un CRUD utilizando Fuel PHP. Lo primero que vamos a hacer es descargar un servidor, puede ser XAMPP, de la página oficial. En mi caso yo utilicé XAMPP, entonces descargar XAMPP. Listo. Si ustedes utilizan otro, fíjense que tenga el intérprete para el lenguaje PHP. XAMPP lo descargan de la página oficial. Aquí listo según su sistema operativo, y vamos a descargar Fuel PHP. Listo, lo descargamos. Después de descargarlo, instalar XAMPP, lo que vamos a hacer es descomprimir nuestra carpeta de Full PHP. En este caso lo que obtendrán es esto. Abrimos la carpeta PHP y vamos donde instalamos XAMPP. Generalmente se instala en disco local C, XAMPP. Vamos a htdocs, la carpeta htdocs, y aquí creamos una nueva carpeta que se va a llamar Devolución Elementos, como se llame nuestro proyecto, y acá vamos a meter todo lo que descomprimimos. Ok, perfecto. Después iniciamos XAMPP y aquí en mi caso ya lo tenía iniciado, pero pues obviamente a ustedes les va a aparecer así en blanco. Inician Apache y MySQL. Después de que ya estén iniciados, van al explorador y para verificar que todo está bien, van localhost y devolución devolución elementos, el nombre de la carpeta, y les tiene que aparecer esto. Se van a la carpeta public y les aparece: bienvenido, tú has instalado satisfactoriamente el framework de Fuel PHP. Listo, eso es todo. Ahora, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos a la ruta de XAMPP, donde la habíamos instalado. Vamos a ir a Apache, a conf, a extra, y vamos a ir a bhosts. Esto es para editar cuestiones de host. Entonces vamos a editarlo con Node Plus y vamos a descomentar la línea 20, ¿sí? Vamos a copiar esto para no dañarlo. Ok, descomentamos esto, eliminamos esto que no necesitamos, eliminamos esto. Ok, y acá escribimos nuestra página. Entonces, aquí sería el nombre de la página, que es devolución elementos. Lo tengo en el portapapeles, perdón, acá. Y public. ¿Sí? Esta ruta. XAMPP, htdocs, devolución elementos y public. Ok, acá vamos a el nombre de nuestra página web .com. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esto mismo y colocar las cosas por defecto. Entonces, el servidor aquí sería localhost. Y acá simplemente htdocs. Tengan cuidado que con estas comillas.
porque estas comillas van cerradas y aquí va sin backslash. Ok, no se olviden de descomentar esto, cerrar aquí las comillas y perfecto. Aquí tenemos la ruta, la otra ruta y ¿qué pasa? ¿Para qué es esto? Cuando nosotros coloquemos devoluciones, devolucionelemento.com, él va a cargar esta página. Y cuando colocamos localhost, él va a cargar esta página. Guardamos y vamos a abrir ahora blog de notas, pero como administrador. Ok, sí. Y vamos a la siguiente ruta, que es C, Win2, System32, drivers, etc. Le damos todos los archivos, abrimos HOTS y ustedes tienen aquí comentada esta línea. Entonces, ¿qué van a hacer? La van a duplicar esta línea y van a colocar devolución elementos.com junto a este número, que es el de localhost. Entonces, a su archivo le agregan solo estas dos líneas. Después guardan. No se olviden de ejecutar eso como administrador. Guardan. Listo. Ahora de guardar esto, guardamos el documento de Notepad. Yo ya lo tengo guardado. Cerramos Notepad y vamos a reiniciar el proceso, los servidores en SAMP. Paramos y los volvemos a iniciar. Después que vuelvan a iniciar, vamos a ir a nuestra página, a nuestro buscador y escribimos en la página de nuestra página web, devolucionelementos.com. Ahí sabemos que todo está bien, que redireccionó localhost a nuestro nombre de página. Nos deberá parecer que el framework está bien instalado. Ahora vamos a abrir Sublime y vamos a agregar un proyecto. Vamos a ir a donde tenemos SAM, en mi caso disco local C, SAM, htdocs y acá está nuestro proyecto. Vamos a seleccionar la carpeta de nuestro proyecto y posteriormente nos aparecerá todo respecto al framework. Aquí tenemos lo que es los módulos, tenemos lo que es respecto al modelo vista controlador y acá tenemos en esta parte lo del front-end, el icono. Todo esto lo vamos a ir explicando a medida que se va a desarrollar la aplicación. Entonces, pasemos a desarrollar la aplicación. Lo primero que haremos será crear nuestra base de datos. Entonces entramos a localhost, PHP Miami. En este lado no me voy a detener porque ustedes ya tienen muchos tutoriales de cómo crear una base de datos. Pero sin embargo, pues miren, aquí pueden darle nueva base de datos de prueba. Agregarle una tabla, por ejemplo, de evolutivo, que es mi caso, y el número de columnas, y él va, pues, él los va guiando. Es muy amigable la creación de una base de datos. Esa es mi tabla, mi base de datos, con la tabla de evolutivo, que la de evolutivo tiene 5 campos. Tengo tipo de evolutivo, que lo mismo, tiene 5 campos, y listo. Bueno, ahora vamos a configurar algunas cosas. Entramos a disco local C, SAMP, htdocs, devolución elementos, fuel, app, config. Abrimos este archivo config.php y vamos a development tv.php. Ok, acá vamos a colocar el nombre de la base de datos que nosotros estamos trabajando, en mi caso tienda, y vamos a eliminar
esta contraseña. ¿Para qué? Para que no nos moleste cada vez que vamos a entrar a la base de datos a ver algo. Entonces, a cuestiones de desarrollo, porque cuando ya van a subir a la aplicación, pues no es lógico dejar una base de datos sin contraseña. Listo. Ahora, el otro archivo que abrimos fue config.php. Vamos al final de la página y encontramos always load. Descomentamos esto. ¿Esto para qué es? Para activar la función, una funcionalidad que tiene en nuestro framework que se llama ORM. Listo. Guardamos. Guardamos acá. ¿Qué es ORM? ORM es una funcionalidad que ofrece nuestro framework o otras plataformas también, que lo que hace es evitarnos crear objetos. Entonces, sin ORM, ¿qué tenemos que hacer? Consultar la base de datos y nosotros mismos en el lenguaje que sea Java, por ejemplo, tenemos que crear nuestro objeto. No, ORM, como lo explica acá, hace ese trabajo por nosotros. Entonces, si yo le envío que le decimos que guarde un objeto, simplemente es pasarle ese objeto. ORM se encarga de recibirlo y de guardarlo en la base de datos. Y si queremos un objeto, simplemente ORM extrae todos los campos de la base de datos, convierte eso en un objeto y nos devuelve un objeto. ¿Sí? Es muy útil. Bueno, empezaremos con el desarrollo de la aplicación. Como anteriormente habíamos dicho, habíamos agregado la carpeta de evolución elementos. Entonces vamos a ir a Footer, a clases y a controlador y modelo. Estas son las carpetas donde vamos a guardar los respectivos controladores, modelos y acá abajo las vistas. Empezaremos introduciendo nuestros modelos. Es un archivo con extensión .php. En mi caso será devolutivo.php. Obviamente tendrá las etiquetas que indican que es un código PHP. ¿Verdad? Cierra aquí. Y comenzamos colocando una clase. Esta clase va a modelar toda la tabla que hay en la base de datos, lo que es la llave primaria y lo que son los campos. Entonces vamos a crear una clase. Ojo, aquí debe tener la palabra reservada model, porque eso es lo que va a haber en cada clase. Él va a utilizar este modelo y va a iniciar buscándolo con la palabra reservada model, tal cual como está ahí. Entonces tiene que ir model, raya al piso y el nombre del modelo que ustedes quieren colocar, en mi caso devolutivo. Que esto va a heredar del ORM, que es la funcionalidad que ya habíamos explicado. Listo. ¿Qué nos va a ayudar esto? Nosotros vamos a ayudar a llamar el modelo desde otro lugar y el modelo nos va a recuperar los datos del devolutivo, nos va a regresar un array de devolutivos, el número de devolutivos, todo lo que nos queramos, el modelo nos va a ayudar, va a guardar, va a eliminar, el modelo nos va a facilitar todas las cosas, teniendo que evitar que nosotros convirtamos eso en un objeto. Él lo hace todo. Entonces, vamos a copiar el código por cuestiones de tiempo. Listo. Listo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que table name, que es una variable, ustedes la tienen que tener igual, el mismo formato, raya al piso, table name, y aquí vamos a colocar el nombre de la tabla. Vamos a colocar las llaves primarias igual. Primary key con su raya al piso, con su raya al piso. ¿Y cuál va a ser la llave primaria? Y vamos a colocar todos los campos que tiene la tabla. ¿Listo? ¿Qué va a hacer esto? Esto va a generar un formulario. Ya les voy a explicar. Entonces, mi tabla tiene ID devolutivo, que es la llave primaria, un nombre, una descripción, una fecha compra y un ID tipo. Cada atributo va a tener un tipo de dato que puede ser varchar o puede ser un dato utilizado en MySQL. Por ejemplo, aquí yo coloqué varchar o puede ser los utilizados por PHP. Y va a ser un label. Este label va a ser el que va a estar al lado del input. Entonces en mi caso va a ser nombre devolutivo.
y si va a tener alguna validación. Por ejemplo, en mi caso yo le coloqué que esto era requerido, o sea que no podía estar en blanco, tenía una longitud mínima de 3 caracteres o una longitud máxima de 50. Aquí es la caja de texto, entonces en este caso yo lo coloqué type texto. Entonces cuando nosotros vayamos a generar, para entrar un devolutivo, para ingresar un devolutivo, él nos va a generar todo el formulario, él nos va a generar un tipo texto con el label nombre del devolutivo. Aquí nos va a generar un label descripción y al lado un text area. Aquí nos va a generar una fecha compra y al lado un date. Y aquí nos va a generar tipo devolutivo y al lado un select. Estos atributos son los tipos de atributos HTML. Listo. ¿Por qué no colocamos aquí propiedades al IDE evolutivo? Porque el IDE evolutivo se va generando automáticamente y el usuario no lo va a ingresar. Entonces le colocamos atributos a lo que el usuario lo va a ingresar. Ya después van a ver esto más en detalle. Listo, voy a crear mi otro archivo que es simplemente lo mismo. Listo, y que lo tengo acá. Es exactamente lo mismo. Ahora que tenemos nuestro evolutivo, vamos a crear las vistas. Las vistas van a guardarse acá en views. ¿Listo? Vamos a necesitar dos tipos de vistas. Una para mostrar el contenido y otra para listar los devolutivos. Pero por ahora no vamos a hacer eso, vamos a ir con el controlador. En el controlador vamos a colocar un archivo, lo mismo, que va a ser .php. En mi caso, devolutivo.php, que va a manejar todo lo relacionado con devolutivo. Vamos a darle guardar y hacemos lo mismo, las etiquetas PHP. Ok, entonces vamos con las etiquetas. Esperamos aquí. Dentro de esto va a haber una clase que se va a llamar controller devolutivo. Debe tener igualmente la palabra reservada. Controller, para que él se dé cuenta que eso es un controlador. Y va a extender de controller template. Listo. Aquí vamos a colocar funciones. Por ejemplo, una función se va a llamar ActionIndex. Estas funciones van a ser llamadas desde el navegador. Entonces, por ejemplo, estoy aquí en el navegador, entro a www.devolucionelementos.com. Aquí se accede al controlador. En este caso, nuestro controlador se llama devolutivo. Y, por ejemplo, accede aquí a la función index. Entonces, cuando introduzcamos esto, él va a llamar acá y va a entrar a la función index y va a realizar todo lo que haya en la función index. Igual tenemos otra función que se llama ActionAdd. Lo mismo, si colocamos y referenciamos función ActionAdd, él nos va a referenciar a la función add. En este caso obviamente no va a aparecer nada porque necesitamos una adición con lo que trabaja esto, que es el template.php. Entonces esto va en vistas. Entonces vamos a vistas y creamos un nuevo archivo que se va a llamar template.php. Esto tiene que ser así, template.php, porque es lo que va a trabajar, es con lo que trabaja el controller template. Esto es reservado, el template.php. Listo. Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a colocar el código aquí. Esto trabaja un patrón que no sé si ustedes ya lo hayan visto, que se llama template view, que se trata de que nosotros definimos código HTML y definimos variables. Por ejemplo, aquí definí una variable pagination que después va a ser reemplazada por información. Entonces yo aquí puedo decirle template pagination template es igual a
hola. Entonces, lo que estoy diciéndole ahí es que en el template, en la variable pagination, vuelva igual a hola. Entonces, aquí esto imprimiría hola con el eco, así sucesivamente. Puedo modificar todo el contenido de estas variables. Entonces, no nos preocupamos por nuestro código HTML, sino que vamos reemplazando las páginas, las variables, perdón, por el contenido que nosotros queramos. Listo. Esto es un código HTML. Nosotros, PHP soporta Bootstrap, que es, digámoslo así, una edición que nos ofrece configurar nuestros botones por medio de clases. Entonces, aquí tengo dos botones. Un botón que va a hacer referencia a listar devolutivos y otro botón que va a hacer referencia a agregar devolutivos. Con Bootstrap elegí la clase botón primario y configura eso. Acá coloco un arreglo de mensajes que lo va a recorrer, y esto es por si hay un error. Si hay un error, yo muestro el mensaje. Y finalmente acá muestro el contenido. Aquí va a ser el título de lo que pues vaya. Aquí va a ser la paginación, si hay paginación, o en otros casos no habrá paginación, porque este template lo vamos a utilizar para varios casos, y aquí va a ir el contenido. Listo, ustedes pueden modificar el código HTML a su gusto. Listo. Ahora vamos a ir acá y vamos a hacer la función actionAdd. Listo. Bueno, vamos a iniciar explicando esta parte. Aquí instanciamos un modelo y lo guardamos en esta variable. Después podemos utilizar la función form. Lo que hace form es coger este modelo y transformarlo a un formulario. Entonces él va a colocar una etiqueta que diga nombre evolutivo y al lado una cajita de texto. Estos tipos son tipos HTML y estos son tipos MySQL y PHP. Entonces aquí es el tipo de la variable que va a guardar y acá ya es de HTML lo que va a mostrar. Entonces, por ejemplo, acá va a decir una etiqueta fecha de compra y al lado va a aparecer un day, que es donde uno puede seleccionar una fecha. Listo. Como nosotros nos falta algo, que es el botón agregar, abajito de ese formulario nosotros podemos agregar más código HTML. Entonces le decimos al formulario que ya tenemos, agregue un tipo submit, y que va a ser tipo submit, el valor, o sea el nombre va a ser agregar, y la clase en este ejemplo es una clase Bootstrap, le coloqué button chooses. Listo. Ahora tenemos que nuestro ejercicio decía que debe permitir elegir un tipo de evolutivo mediante un select. Entonces acá nosotros le decimos al field set que el campo y de tipo, o sea este, lo vamos a modificar las opciones. ¿Qué opciones le vamos a meter? Pues los devolutivos que hayan en la base de datos. En este caso vamos a hacer esto de acá arriba. Entonces, como ya les había dicho, el modelo tipo evolutivo nos ayuda a interactuar con la base de datos, todos los modelos. Entonces yo le digo, encuéntreme todo. Él me devuelve un arreglo de objetos de tipo de evolutivo. Lo que voy a hacer es guardar los nombres aquí y los tipos de acá. Entonces, si no está vacío, hace un for y guarda los nombres aquí y los tipos acá. ¿Listo? Después, combinamos esos dos arreglos, el id de tipo y nombre de tipo, con una función que se llama arrayCombine, y los metemos en opciones para que ya el select tenga opciones. Listo. ¿Qué pasa aquí? Si todo está correcto y no sucedió ningún error, él se va por acá y ejecuta esto que ya lo vamos a explicar. Si no, ejecuta acá y guarda en el template los mensajes que también ya vamos a explicar. Ok, aquí utilizamos field set validate.
en Fieldset no se olviden que tenemos el formulario. Entonces esto significa que si lo que el usuario introdujo ya está validado, pues puede seguir. Listo, vamos a crear un nuevo modelo devolutivo y al modelo devolutivo le vamos a editar todos sus parámetros, lo que es nombre, descripción, fecha compra y de tipo. Y le decimos que obtenga eso pues del campo nombre evolutivo, que en este caso es este nombre evolutivo. Y así de todos los campos que hubo acá. Listo. Si eso es satisfactorio, ya introdujo todo, nosotros simplemente vamos a decir devolutivo save. Y como él extiende de model devolutivo, el modelo devolutivo va a guardar automáticamente todo en la base de datos. Y nos va a redirigir al index, que va a ser donde se van a mostrar todos los devolutivos. Listo. Acá al final, como ya les había dicho, podemos modificar las variables que tenemos aquí. Entonces, en content vamos a meter el formulario. Entonces, tenemos aquí form y le utilizamos la función build. Lo que hace es convertir todo eso en código HTML. Y en content ya tiene el formulario. En then le decimos agregar devolutivo, que va a ser el título, agregar devolutivo. Y pagination, en este caso no se va a utilizar, lo dejamos vacío. Listo. En caso de que hayan errores, colocamos message fieldset validation error. Y acá pues se va a mostrar, si message es un arreglo. Si hay varios errores, pues él muestra varios errores. Entonces edita el atributo de template message. Listo. Ya tenemos nuestra acción agregar. Bueno, ahora veamos cómo funciona. Como ya les había dicho, se indexa aquí la función devolutivo, que es el controlador, y la función en este caso que se llama add. Le damos enter y efectivamente aquí aparece agregar devolutivo, función temporal. La paginación no tiene nada, no aparece nada, y aquí el temporal, perdón, el contenido, el formulario que ya les había dicho. ¿Lo ven? A eso me refería con etiqueta, nombre de tipo devolutivo. Aquí está. Formulario text. Aquí está. Listo. Y un date. Aquí está. Y un select. Aquí está. Y acá pues ya lo habíamos modificado. Listo. Ahora vamos a ir con el editar. No, con el editar no, aún no. Vamos con el listar. Primero agreguemos un devolutivo. Entonces, devolutivo va a ser sans mueble. Descripción. Es un mueble. Bien. Listo. Fecha de compra. Hoy. Tipo devolutivo hogar. Agregar. Listo. Aquí, como ya les había dicho, cuando se guarda, él redirige a devolutivo index. Pero como no hemos hecho aún la función index, no aparece nada. Pero entonces él ya lo agregó. Vamos entonces con la función index. Vamos acá. Ok. La función index, en nuestro caso nos la pedían con paginación. Entonces, vamos a explicar la paginación. Creamos la raíz de configuración de la paginación, que tiene 4 atributos. El primero es la paginación URL, donde vamos a mostrar nuestra paginación. En nuestro caso va a ser en devolutivo index. ¿Cuántos ítems? Como ya les dije, el modelo nos ayuda a hacer mucho, entonces también tiene una función que se llama count, que nos va a contar el número de modelos y cuántos se van a mostrar por página. En este caso son 5. ¿Listo? Aquí creamos una instancia de paginación que le pasamos nuestra configuración y nuestro nombre de paginación. Yo le coloqué mi paginación. Esto está guardado en una variable de paginación. Listo. Ahora utilizamos el modelo devolutivo para consultar los devolutivos. También utilizamos algo que se llama rows offset rows limit, que va a ser el límite
de devolutivos que debemos sacar. Entonces él lo saca, por ejemplo, aquí por página. Entonces él saca 5 nomás y los obtiene. Listo. Aquí vamos a utilizar algo que se llama listing. Es otra vista. No necesariamente las vistas se tienen que ver por el usuario. Puede ser algo que utilicemos nosotros y no lo vea el usuario. ¿Para qué vamos a utilizar este listing? Para listar todos los devolutivos. Entonces creamos listing.php y lo pegamos. Funciona igual que en template. Tenemos unas variables que podemos reemplazarlas y generar código HTML. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros le decimos model devolutivo, al igual que cuando hicimos con tipo devolutivo, él va a devolver un arreglo de devolutivos de objeto devolutivo. Entonces, eso es lo que devuelve él. Un arreglo de objetos de tipo devolutivo. Listo. Ahora, lo que hacemos con Viewforce es crear como una vista de tipo HTML. Entonces, cuando decimos Viewforce, él crea eso como tipo HTML. Después podemos cambiar, como lo hicimos con el template, nuestra variable. Entonces yo le digo que esto de devolutivos sea cambiado por los devolutivos que tengo acá, o sea, todos nuestros devolutivos de la base de datos. Entonces, él pasa nuestros devolutivos de la base de datos, pues pasa acá. Y lo mismo, si está lleno, hace un for. Y para cada for va a crear una tabla. La primera fila va a tener esto, acciones, ID, etc. Y después las siguientes filas va a ser un for, donde él recibe el devolutivo y descompone por cada atributo. Entonces, aquí una fila va a tener el devolutivo con su nombre, con su ID, con su descripción, con su fecha y con su tipo. Y va creando la tabla. Y al lado de cada devolutivo va a tener un botón que va a ser editar y eliminar. Este botón va a hacer referencia a, a las funciones editar y eliminar que ya posteriormente las vamos a hacer. Aquí utilicé otra vez Bootstrap utilizando la clase Warning y Danger. Listo. Entonces, ya que tenemos nuestro código HTML generado con las tablas, ya le decimos al template, que es donde vamos a mostrar todo, que el contenido va a ser igual a la view, o sea, todo esto. Esto es la view. Fíjense que aquí nosotros dijimos que view era igual a listing, o sea, a esto. Entonces el contenido va a ser a view. ¿Y qué es view? Pues toda la tabla de evolutivos. La paginación va a ser igual a nuestro objeto paginación. Y el temporal, pues que es el título, lista de evolutivos. Listo, guardamos y vamos a ver funcionar. Ahí está. Aquí está la tabla con la acción editar, eliminar y el ID del devolutivo, mueble, como ya les había dicho. Aquí está lo que hemos agregado anteriormente. Y fíjense que ya tiene sentido este botón que está aquí posterior, que hace referencia a devolutivo index. Entonces uno le da aquí y él redirige a index y nos muestra pues el listado. Se me olvidó explicar aquí que tenemos dos radio button, un botón aceptar y un txt. Esto va a ser para la búsqueda. Listo. Entonces, procedamos ahora con la función editar. Listo. Aquí tenemos nuestra función editar. Correcto. Nuestra función editar recibe un parámetro. ¿De dónde lo va a recibir? De acá. Perdón, de acá. Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos la tabla, aquí en listing.php, al lado de cada devolutivo hay algo que
va a hacer referencia al editar y al eliminar. Pero, ¿qué hace? ¿Qué hacemos aquí? Le pasamos como parámetro no solo el editar, sino que backslash el ID del devolutivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Esto es una abreviatura de estas etiquetas que utilizamos aquí. Esto es lo mismo que decir esto, sino que en HTML, en PHP 5.1, a partir del 5.1 se puede hacer eso. Entonces yo le digo, sáqueme del devolutivo el ID. Y entonces él hace referencia a todo esto, editar más el devolutivo del ID. Que en este caso, si yo le doy a editar, él manda, como ustedes ven, editar y seguido de 1, que es el ID del devolutivo. ¿Listo? Y entonces la función editar recibe eso, el ID del devolutivo. Cuando ya tenemos eso, vamos a editar lo mismo. Cogemos un tipo de devolutivo, encontramos todo, este ya lo había explicado. Generamos un modelo devolutivo, ya lo habíamos explicado. Este código es lo mismo que el código del agregar. ¿Sí? ¿Para qué es? Para llenar los campos. ¿Listo? Seleccionamos, llenamos el select de los campos. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es aquí. Cuando nosotros le damos ID del devolutivo, vamos a cada devolutivo y con model devolutivo encontramos el ID del devolutivo. Él lo hace automáticamente. Entonces él utiliza el modelo y encuentra. Y aquí que tenemos solo un objeto devolutivo. Entonces aquí en el agregar, entonces creamos, como les dije, el mismo formulario de agregar. Entonces en este caso nosotros en cada campo vamos a colocar el devolutivo que nos devolvió fin y de devolutivo. Entonces para eso utilizamos populate devolutivo. Y lo que hace es llenar todos estos campos con el objeto devolutivo. Lo mismo, él comienza a guardar todo lo que haya en esos campos. Si es el mismo, pues no hay problema. Pero si cambian, pues tampoco hay problema, él lo guarda. Lo mismo, en la variable contenido genera el formulario, editar devolutivo, que es el título, y la paginación, como no hay, pues no pasa nada. Vamos a ver el editar devolutivo. Editar, le pasamos edit 1 y como les había dicho, es lo mismo que el agregar, solo que utilizamos populate devolutivo para que él llene cada txt y cada campo del que encontró en la base de datos, del devolutivo que encontró en la base de datos. ¿Sí? Y si uno le cambia algo, pues no importa, es un mueble viejo. Bueno, entonces supongamos mueble de madera. Listo. Con la fecha de compra, que no haya sido sino el 12. Guardamos. Y aquí está, mueble de madera. Cuando él termina de guardar, hace lo mismo, redirige a devolutivo index. Listo. Vamos ahora con la acción de editar. Listo. De eliminar, perdón. La función de eliminar es muy sencilla. ¿Qué hace? Encuentra un devolutivo y le dice modelo devolutivo, populate devolutivo. ¿Qué significa esto? O sea que como vamos a eliminar el devolutivo, el nuevo modelo devolutivo borre eso del modelo, de la base de datos, sí, del modelo, para que no muestre información vieja. Entonces aquí tenemos un field set, ¿sí? Y decimos aquí devolutivo delete. Como aquí el devolutivo es el que encontró con el ID, que le pasamos al igual que hicimos con, con, con la función editar, entonces él va a eliminar es el que encontró y va a redirigir, va a modificar el contenido al form build que ya dijimos que era todos los devolutivos, ¿sí? Que hicimos, pero sin el devolutivo que eliminamos. Para eso es el populate también. Entonces veámoslo funcionar.
eliminar. Listo, ya no hay nada. Listo. Vamos con la función buscar. La función buscar pasamos como parámetro desde acá. Cuando nosotros le decimos action search, él va a buscar acá las acciones, cuáles acciones es, y pum, empata aquí en search. Listo. Y le va a pasar por el método get, o sea que se vea lo que le va a pasar, el valor de qué tipo de radio se seleccionó y el valor del texto a buscar. Entonces acá recuperamos eso con get. Entonces recuperamos el ID, que es o el ID o el nombre, y recuperamos también acá el buscar, que es lo que hay en esta parte. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí, ID. Si eso es igual, si el parámetro ID es igual a 0, o sea, significa que nosotros hundimos el botón que búsqueda por ID. Si no, significa que hundimos el botón por name, por nombre. Entonces, si es igual a ID, ¿qué hace? Va al modelo devolutivo, encuentra todo y hace una consulta donde el ID del devolutivo sea igual a buscar, o sea, lo que le hayamos introducido aquí. Por ejemplo, 1. Entonces, por ID. Entonces, aquí él dice por ID y aquí en el get buscar es igual a 1. Entonces, él busca donde ID evolutivo es igual a 1 y lo ordena por el nombre evolutivo en forma descendente. Lo mismo lo hace acá, sino que acá cambia porque nosotros le dijimos que buscara por nombre. Entonces busca donde el nombre evolutivo sea igual a el valor de buscar. Después simplemente pasamos algo que diga el número de artículos encontrados para que el usuario se posicione ahí, no que cuando no se encuentren usuarios devolutivos, perdón, pues no quede perdido. Y hacemos lo mismo, como creamos un listing, al listing le pasamos los devolutivos que encontramos que generó la consulta y pues él ya genera la tabla y ya en el template le decimos la variable contenido va a ser igual a view, que es la tabla, el temporal va a ser el título, lista de evolutivos por búsqueda. Y bueno, entonces aquí Pagination metemos la información que va a ser el número de artículos encontrados. Listo, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, por ID, 1. Vemos que aquí buscar igual a 1, ID igual a ID. Por nombre, y acá número de artículos encontrados, pues 0. Si cambiamos esto a 3, pues ya decir ID igual a name, ¿por qué? Porque utilizamos, cliqueamos en por nombre y en el buscar va a ser igual a 3. Listo, ya tenemos nuestra aplicación completa. Veamos cómo trabaja. Agregar devolutivo, podemos incluir acá asiento. Y lo que les decía a veces, completa este campo. Cuando ustedes coloquen aquí requerido, él automáticamente hace eso. Entonces, descripción, asiento Rimax. Acá, comprar el 13, hogar. Listo, se agrega. Listo, no hay problema. Más devolutivos. Bueno, vamos a buscar por ID 2. Entonces, aquí vemos buscar igual a 2 y de ID. Porque leemos aquí ID y buscar, introducimos 2. Vamos a listar otra vez y vamos a listar por devolutivo 3. O no, por nombre ahora. Y aquí cama. Número de artículos encontrados, 1. Si no encuentra artículos, pues va a aparecer número de artículos encontrados, 0. Listo. Veámoslo en la paginación. Agreguemos otro nuevo artículo. Mesa. Mesa de noche. No, ese.
ese caso va a ser electrónico. Entonces ahí ya supera el número límite que eran 5. Como vieron, antes de introducir el devolutivo no aparecía eso. Y ya podemos ir para la página 2 o para la página 1. Y eso es todo. Ya tenemos el listar, el agregar, nuestra paginación y nuestra búsqueda. Les voy a dejar el código en la descripción por si lo necesitan. Y si tienen alguna pregunta, pues pueden escribirme en los comentarios. Muchas gracias.